Bien, seguimos con las nuevas dinámicas de estas conferencias. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 19 y 20 de Shemuel, primero de Shemuel. Sabemos que es la haftarah para Shayitro, que es del libro de Yeshaya, pero ya la hemos discutido, no la vamos a discutir nuevamente. Luego de este se proceden a revisar rondas donde se enfatizarán aportes del mismo capítulo de primera de Shemuel. Se estará leyendo el capítulo 20 luego de la primera ronda, y se hará un resumen igual y cada uno de los que está participando en la ronda traerá algún aporte sobre dicha lectura. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, Dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, bien, amén. Amén, bien. Amén. No puedo garantizar que vaya a subir la redacción de la lectura del capítulo 19 del canal, ya que el espacio de carga está siendo limitado, como máximo 60 minutos. Así que vamos a tratar de subirlo en Telegram y se editará luego para subirlo al canal de YouTube. Así que se van a beneficiar un poquito más los que están por YouTube, por Telegram, perdón. Lo voy a poner una traducción, se llama Friendly al escuchar. Shaul trata de matar a David. Shaul le ordenó a su hijo Jonatán y a sus ayudantes que mataran a David, pero como Jonatán lo quería mucho, le avisó del peligro que corría. Cuídate mucho que mi padre quiere matarte. Escóndete en el campo, mañana temprano yo iré con mi padre cerca del lugar donde esté escondido. Allí le pediré que no te haga daño y te haré saber lo que me responda. Al día siguiente, Jonatán habló con Shaul en favor de David. Le dijo, padre, no debes de hacerle ningún daño a David, pues él tampoco te ha hecho ningún mal. Por el contrario, te ha servido y solo ha buscado tu bien. Pórtate como el rey que eres. Recuerda que David arriesgó su vida cuando peleó contra Goliat y lo mató. Ese día Elohim nos ayudó a vencer a los filisteos y tú mismo estabas muy contento. ¿Cómo es posible que ahora quieras matar a David si no ha hecho nada malo? Cuando Shaul escuchó esto, le dijo a Jonatán, te juro por el Creador que no le haré ningún daño a David. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo que había hablado con Shaul, su padre. Luego llevó a David con el rey Shaul y David volvió a servir al rey. Tiempo después hubo otra batalla contra los filisteos y David salió a pelear contra ellos. De tal manera venció David a los filisteos que salieron corriendo de miedo. Un día, Shaul estaba sentado en su casa escuchando a David tocar el arpa. De pronto, un espíritu malo de parte del Creador atacó a Shaul. Y como Shaul tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David con ganas de clavarlo en la pared. Sin embargo, David logró quitarse a tiempo. Esa misma noche, Shaul intentó de nuevo matar a David, pero David se le volvió a escapar. Entonces Shaul ordenó a alguno de sus hombres que rodearan la casa de David y lo mataran por la mañana. Pero Mijal, su esposa, hija de Shaul, le dijo, David, huye ahora mismo, de lo contrario mañana estarás muerto. De inmediato Mijal tomó una estatuilla, le puso pelo de cabra en la cabeza y lo cubrió con una capa. Luego la colocó donde David dormía y sacó a David por la ventana. Así fue como David pudo escapar. Cuando los hombres de Shaul llegaron para apresar a David, Mijal les dijo, David está enfermo. Aquellos hombres se regresaron y fueron a decirle al rey Shaul, pero él los volvió a enviar y les dijo, tráigame a David aunque sea en su cama, porque hoy mismo lo voy a matar. Los hombres de Shaul volvieron a la casa de David, pero no encontraron en la cama más que la estatuilla con pelo de cabra en la cabeza. Cuando Shaul se enteró de esto, le reclamó a Mijal, ¿por qué me has engañado? ¿Por qué ayudaste a escapar a mi enemigo? Y Mijal le contestó, David me amenazó. Me dijo que si no lo ayudaba a escapar, me mataría. Saúl sigue persiguiendo a David. Mientras tanto, David logró escapar. Cuando llegó a la ciudad de Rama, le contó a Shemuel todo lo que Saúl le había hecho. Entonces, los dos se fueron a un pueblo llamado Naihot, que estaba cerca de la ciudad de Rama. Y allí se quedaron a vivir. Pero tan pronto como Saúl lo supo, envió un grupo de sus hombres para apresar a David. Cuando los hombres de Saúl llegaron a ese lugar, se encontraron con que Shemuel y un grupo de profetas estaban dando mensajes de parte del Creador.
Entonces el espíritu del Creador tomó control de los enviados de Shaul y también ellos comenzaron a profetizar. Shaul se enteró de lo que había pasado, así que envió otro grupo de sus hombres y también a ellos le pasó lo mismo. Shaul envió un tercer grupo y también a ellos se pusieron a profetizar. Finalmente Shaul mismo fue a Ramá. Cuando llegó al gran pozo que está en Secu, preguntó, ¿dónde está Shemuel y David? En Nahijot, cerca de Ramá, le contestaron. Shaul se puso en camino hacia Nahijot, pero el espíritu del Creador vino sobre él, y en todo el camino a Nahijot iba profetizando. Cuando llegó a donde estaba Shemuel, se quitó la ropa y se desnudó. Todo el día y toda la noche se la pasó dando mensajes de parte del Creador. De allí viene el refrán también que dice, hasta Shaul es profeta. Qué interesante todo el relato, ¿no? Que lo que son los escritos los profetas son escritos que nos arrojan mucha luz para poder comprender muchas cosas. A mí me encanta leer los escritos de los profetas. Bien, Shaul intenta de matar a David, nada nuevo en este capítulo. Al parecer Shaul hablaba en privado con los de su confianza, vaya. No era algo que estaba abierto para todos, como que Shaul buscaba a David para matarle, sino que era algo secreto, buscando la manera de matarlo, pero que sin que mucha gente se enterase. Jonathan, el mejor amigo, o prácticamente su hermano, porque sabemos bien que cuando se llama aquí amigo, es como para que tenga una relación como que más cercana, pero se sabe que el pueblo de Israel eran parientes, como el Creador dice en la ley, que dice, no harás así a tu hermano. Prácticamente el pueblo de Israel, este colectivo tan hermoso, se trata de una hermandad de pueblo. Así que cuando se llaman amigos es que hará algo más cercano. Jonathan, él conocía de este asunto a pesar de que intercede por David y le deja saber a David que se cuide. Entonces Shaul dice, juro por el Creador que no le haré daño a David. Vemos que Shaul se va comportando de una manera desleal y engañosa, porque fíjate, utilizó como que Jai Elohim, tú sabes, utilizando el nombre del Creador, jurando por el nombre del Creador que no le hará daño. Y eso es algo como que bien curioso. Vemos que Shaul era una persona que al principio se veía como que Shaul tiene unos principios y unas bases, y poco a poco, hasta que cuando vamos llegando a este punto, vemos como que una desviación completamente de Shaul, que hasta tú dices, juró por el Creador que no le haría daño, y míralo. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Sabemos bien que Shaul estaba mal, súper mal. O sea, Shaul tenía la maldición sobre sí, y el Creador ya le estaba dando aviso a David de que no siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Se tenía que apartar de Shaul. Eso fue más bien como un mensaje para David. Shaul estaba trastornado y bien turbado. David tenía éxito en todo y hacia donde iba. Shaul era lo contrario. David tenía el favor del Creador, y esto lo sabes muy claro. Pero David tenía que ser atento y sabio, así que lo hizo y así mismo actuó, aunque no sabía el por qué Shaul buscaba matarle, porque él se cuestionaba por qué, o sea, qué yo he hecho. Así que Jonathan es prácticamente la guía aquí y la ayuda de David y el que lo mantiene informado de todo. Así que Jonathan también hace una nueva alianza con David para evitar la muerte de su linaje. Eso lo vamos a ver más adelante. Shaul fue bien necio, realmente actuó locamente y en contra de lo que el Creador dejó saber por medio de Shemuel. Eso lo vemos en los capítulos anteriores. Y todo el que actúa de esta manera termina trastornado como Shaul, necio y actuando locamente. Así que esta parte es bien importante. Vemos que este espíritu que atormentaba a Shaul por parte del Creador fue porque Shaul escogió desobedecer al Creador. Y eso lo podemos ver en capítulos anteriores, ya lo hemos leído. Dice el 15:23, porque la rebelión es pecado de hechicería e ídolo, e idolatría el quebrantar la palabra del Creador. Vemos que esto fue lo que escogió Shaul, este fue el camino que escogió Shaul. Así que, en otras palabras, Shaul se fue en contra del dicho del Creador, y esto es algo muy grave, como se mencionó anteriormente. Shaul fue un ungido, con más razón viene un peso mayor sobre él. O sea, muchas veces actuamos en la vida y nos preguntamos que por qué a uno les pasan unas cosas más pesadas que a otras. Y es que
mientras más conocimiento tengas, mayor es el peso. Es una responsabilidad mayor. Por eso que también vemos que los hijos mayores, ¿verdad? En la descendencia de uno, tiene como una responsabilidad mayor que los demás porque el conocimiento es más. Así que, por ende, debe entender mucho más. Ese espíritu sobre Saúl lo atormentaba tanto que ya ni el arpa de David lo tranquilizaba. A la altura que ya estaba, era como desear matar a David. Mire, yo veo aquí a Saúl como que una persona que ya le tenía mucha envidia bien grande. Y lo que conocemos hoy por esto es un mal. O sea, la envidia, los celos. Eso es algo que nos hace tanto daño a nosotros y nos consume. Esto es lo que estaba pasando aquí. Vemos que esa envidia, esos celos, están consumiendo mucho a Saúl. Vemos más adelante que la hija de Saúl, mujer de David, lo cuida y lo protege porque se entera de que su padre quiere matar a su esposo y luego que se entera, Michal había engañado también a los mensajeros de su padre y su padre, Saúl, se atreve a llamar a David mi enemigo. O sea, vemos aquí claro cuando ya aquí Saúl lo declara como enemigo. Vemos para que esta no sea castigada, esta utiliza como que David me amenazó. O sea, sabemos que Saúl estaba cegado de matar a David esta vez, pero a la misma vez podía hacer cualquier locura. Más adelante vamos a ver cómo Saúl queda a un nivel que uno dice, vaya, hasta ahí llegó, o sea, hasta dónde llegó Saúl. Y vemos que cuando Saúl se presenta delante de su hija, Michal, la esposa de David, esta tiene que mentirle, porque me imagino que ya estaba destinado a que si pasaba algo, que no fuera lo que ella le contó, yo creo que era capaz de matarla sin piedad. Una vez pasa el evento de que Saúl vuelve a profetizar y cayó desnudo cuando llegó al lugar de Najot de Jamás, la cual el Creador hizo que eso pasara, Shemuel y David tuvieron la oportunidad de exterminar a Saúl y no lo hicieron, fíjate. ¿Por qué? Mira, yo tengo un pensamiento sobre eso, y es que a pesar de que a Saúl el Creador lo había desechado, en el sistema terrenal hay una serie de orden que debe proseguir una norma, y la norma es que aunque ya Samuel había ungido a David por rey, Saúl debía ser castigado y muerto bajo los planes del Creador, y no de manos de David o Shemuel, más bien en manos de enemigos, no alguien del pueblo. Es lo que pasa si desobedecemos. El Creador traerá a las naciones para castigarnos. Y eso es lo que montones de veces vemos en la Torá, de que el Creador dice que nos llevará al exilio, de que vendrán otros pueblos, otras lenguas que no conocemos, nos castigarán, nos llevarán al exilio, un sinnúmero de cosas. Y esto lo vemos montones de veces. Pero no de sus hermanos para quitarle la vida. David sabía esto, aunque ya sabemos que estamos hablando de reinados, porque Saúl era un rey y David también era otro rey, los dos eran ungidos. Saúl volvió a profetizar delante de Shemuel y desnudo. Qué interesante, ¿no? Como que vemos otro suceso más de Saúl profetizando. Pensábamos que aquel era el único, pues no llega otro y se arrodilla delante de Shemuel. ¿Qué es lo que se puede entender de profetizar en estos eventos? Hay gente que tiende a coger estos textos y los manipulan. Dicen que hablan en otros idiomas, un balbuceo que no se entiende, hablar de cosas que ya han pasado o hacer un sinnúmero de cosas. Mira, profetizar no significa nada de eso. Profetizar es que el Creador te utilice para llevar un mensaje, un conocimiento que estaba oculto y lo lleva a la luz. Y quiero traerle un ejemplo aquí que está lo voy a llevar rapidito para que me puedan entender un poquito más. Ezequiel 6, déjame decir Ezequiel 6. Por aquí, sí, Ezequiel 6. Dice aquí, y vino a mí palabra del Creador diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos y dirás, montes de Israel, oíd palabra del Creador Elohim. Así ha dicho el Creador a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles.
he aquí que yo hago venir sobre vosotros cuchillo y destruiré vuestros altos. Pues aquí vemos claramente un profeta profetizando. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que no estaba ni balbuceando, ni entendiendo otra lengua, ni haciendo, tratando de hacer adivinanzas, ni un sino, no. Esto es un mensaje que viene por parte del Creador y es llevado a X personas y así sucesivamente. No es otra cosa más que eso. Así que traigo este ejemplo para que cuando sepan que la Escritura se habla de profetizar, vean que hay montones de ejemplos aquí en los escritos y en los profetas sobre este tema. Voy a seguir con la ronda para no seguir extendiendo. Voy a seguir con Ilian. Adelante, Ilian. Shalom y gracias. Es bien interesante porque vemos que, como bien menciona, Saúl ya veía a David como su rival, como su enemigo, y confabula en contra de él. Vemos que el Creador pone a este espíritu para atormentarlo y para que siguiera esa furia creciendo. Es algo parecido, lo veo, o sea, veo una similitud también como cuando Faraón, el Creador pone el corazón de él, terco y no escucha razones y sigue empeñado en no dejar salir al pueblo de la esclavitud, ¿verdad? De su país, de su nación, de Egipto. Pues así mismo el corazón de Saúl se endurece en contra de David y vemos cómo se da cuenta también, porque a pesar de esa locura que tenía, era inteligente, o sea, podía observar que su hijo tenía ese amor profundo hacia David y no le encubrió a su hijo el plan que tenía. Y vemos también cómo habían personas que seguían a Saúl que estaban dispuestos a cumplir con esas órdenes. Bien curioso porque se supone que él, siendo rey, tenía que obedecer la Torá, y lo que él estaba haciendo estaba en contra de la Torá, porque lo que iba a cometer era un acto en contra de verdad de una persona inocente, iba a derramar sangre inocente, y eso el Creador lo condena. Y igual sabiendo, vemos que Saúl no le importa, lo quiere hacer, y manda también a otros a cometer este acto, y estos otros lo obedecen, sabiendo que están en contra de lo que el Creador demanda de ellos. Obviamente vemos también a David hacerse la pregunta como que ¿qué he hecho yo? ¿Qué yo he hecho para merecer que me esté persiguiendo? O sea, ya ahí damos entendido de que David era un hombre inocente, o sea, lo iban a matar por nada, o sea, por malicia, maldad, no porque se mereciera eso. Y vemos también a David, a pesar de confiar en el Creador y ser valiente en la guerra y eso, lo vemos actuar también con un poco de precaución y astucia para protegerse, porque sabía que su enemigo no era cualquier cosa, su enemigo era el rey de Israel en ese momento, aunque el Creador ya lo haya abandonado y aunque ya obviamente David haya sido ungido para ese puesto, pero igual para el pueblo, para los ojos del pueblo, todavía Saúl era el que era el rey. Entonces vemos que recurre a Samuel para protegerse, recurre también a Jonatán para conocer cuáles eran las intenciones de Saúl. Vemos también a la hija de Saúl cometer también actos de idolatría, porque aquí se relata también que ella tenía artefactos de idolatría. Y lo curioso de todo es que estos artefactos de idolatría funcionaron para, de alguna manera, desviar y ayudar a David, en cierta manera. Obviamente no el artefacto en sí, sino lo que ella hizo. Ella, a pesar de ser una idólatra, y a pesar de que su padre es el Saúl, ella como quiera actuó a favor de David. O sea que el Creador estaba poniendo todas las personas alrededor a favor de David y en contra de Saúl. También es bien interesante ver que después ella teme por su vida y dice la mentira, ¿verdad? De decir, no, él me amenazó, cuando en realidad fue que ella le advirtió y lo ayudó a escapar.
Otra cosa bien interesante es la pregunta que hacen las personas cuando ven a Saúl profetizando, como que ¿acaso este también es profeta? Como que ya el pueblo sabía quiénes eran profetas y quiénes no. Y me imagino que es como un tipo de una pregunta retórica, como que ¿de verdad acaso este ahora es profeta? O quizá una pregunta como de sorprender, ¿verdad? De estar sorprendido, como que ahora también adicional a que el rey también es profeta. Pero vemos también que la forma en que el Creador lo pone a profetizar también es una forma vergonzosa, porque se quita las vestiduras. Y sabemos que en la Torah también se habla de que cuando se te ven tus partes, eso es algo como vergonzoso. Y incluso hay en la Torah hay un mandato donde dice que cuando el levita o el sacerdote se tuviera que trepar en las escaleras, tenía que usar como unas enaguas, como algo debajo de su vestidura para que no se viera su desnudez y no cayera en vergüenza. Así que vemos que prácticamente el Creador pone a Saúl en vergüenza de todos los que estaban allí viéndolo, a pesar de que estaba profetizando. Es interesante que no dice qué es lo que estaban profetizando. No dicen qué era lo que profetizaron, simplemente dicen que profetizaron. Posiblemente no lo dicen porque lo que estaban profetizando a lo mejor era mentira, era cosa, porque también acuérdense que habían profetas que profetizaban mentiras y el Creador los ponía ahí para probar al pueblo si de verdad estaban firmes y estaban siguiendo la Torah. Así que hay que ver si este espíritu de profecía que se levantó en estas personas que estaban persiguiendo a David y en Saúl, en realidad eran profecías verdaderas o simplemente eran profecías para ponerlos en vergüenza. Así que es algo que pues se queda como que ¿verdad? En la incertidumbre de que nunca vamos a saber con claridad. Pero es bien interesante porque yo pienso que si hubieran sido profecías importantes se hubieran escrito, estuvieran aquí escritas y estuvieran citadas lo que se profetizó de la boca de ellos, pero no lo dice, así que pues para mi entender pues tiene que haber sido, ¿verdad? Algo que fue para vergüenza. Y nada, eso es lo que quería pues mencionar sobre este capítulo. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por ese excelente aporte. ¿Qué hubiese pasado si David no hubiese tomado alguna acción de escape? ¿Qué hubiese pasado? Hubiesen matado. Nosotros tenemos que actuar como David, delante de las acciones que tenemos en la vida. Debemos de ser como David. Muchas veces hay gente que dice, no, tranquilo. Dios está con nosotros, tú sabes, no hay que huir. Yo estoy esperando eso va a llegar. Tú tranquilo, quédate sentado. No, las cosas no funcionan así. En las cosas que el Creador nos otorga, tenemos que movernos. Por eso se explicó en los sucesos de Yehoshua, que le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le valenta con esfuérzate y sé valiente? Porque tiene que actuar, tiene que moverse. David, si no hubiese actuado, lo hubiesen matado. Pues nosotros tenemos que actuar así como hizo David en la vida. Porque para llegar a tener nuestras cosas, nuestro sustento, nuestra familia, nuestro hogar, tenemos que movernos. No podemos estar sentados esperando el milagro, porque así es como mucha gente lo ve. No, tú tranquilo, siéntate ahí que sin jugar en la loto te vas a pegar, o sin hacer esto vas a tener lo mejor. Tranquilo que Dios está con nosotros. Sí, ese es el emblema del que no conoce la Torá. Pero el que conoce la Torá, aquella persona sabia que teme al Creador, sabe que se tiene que mover. Las cosas no llegan del cielo. Las cosas no llegan de la nada. Las cosas llegan actos y consecuencias. Y los actos se basan en acciones. Y las consecuencias en eso, en el fruto de las acciones. Así que tenemos que movernos, tenemos que actuar. No podemos permitir que de la nada salga algo. O que te llame y te diga, mira, tienes el mejor trabajo. Pero es que yo no he llamado a ningún lado. No, tranquilo, es que te estoy llamando por eso mismo. O toma este dinero, o sí, hay
Hay situaciones, porque las hay, pero tenemos que movernos. Así como hizo David, tenemos que movernos. Y si queremos la justicia, tenemos que también movernos a favor de la justicia. No podemos estar en casa aplaudiendo para que otro lo haga. Sigamos con la ronda con Jonabé. Adelante, Jonabé. Shalom, muchas gracias. Bueno, en estas dos porciones, ¿verdad? Observamos la gran medida en que Shaul se obsesionó con la muerte de David. Su envidia e inseguridad se tornan más evidentes con el tiempo. Shaul se sentía amenazado por los dotes de David, un hombre confiado del Creador, que en todo lo que emprendía salía victorioso, hombre humilde y sencillo. En todos los sentidos, una amenaza en contra de su ego. Y tenemos que notar, ¿verdad?, que él no era tonto. Muy profundo en su corazón, él sabía que David no era cualquiera. Él sabía que David tenía en sí mismo todo lo que un gran rey debía de poseer. Y más aún, el pueblo lo proclamaba con admiración y respeto. Porque David se ganó con su esfuerzo y valentía la atención del pueblo. Y no tan solo el pueblo, ¿verdad? Su mismo hijo Jonatán estaba al servicio absoluto de David. Le amaba y respetaba en gran manera. También su hija Mijal era esposa de David. En esta porción también vemos todos los esfuerzos frustrados de Shaul en cuanto trataba de matar a David. Siempre sus planes fallaban. Y nos preguntamos por qué fallaban. Bueno, es más que obvio. Y la respuesta es que los designios divinos del Eterno nadie los frustra. Tal cual el Eterno sacó a su pueblo de la servidumbre y el dolor de la esclavitud en Misraim. Al igual el plan de que David fuese el rey amado y aclamado del pueblo no sería excepción. Jonatán también una vez más trata de razonar con su padre para que deje la loca idea de matar a David. Le da razones verdaderas del por qué está actuando injustamente y bueno, en gran manera está tratando de auxiliar a su padre para que no cometa el peor de los errores, ¿verdad? ¿Cuál es ese? Querer derramar sangre inocente. Y bueno, sacando una reflexión, ¿verdad?, de lo que acabo de mencionar, tenemos que estar seguros de que si el Creador nos ha traído hasta aquí, ningún plan en contra de que estemos aquí podrá ser frustrado. Tenemos que confiar en el Creador y cumplir con nuestra parte de querer ser mejores cada día y desear deleitarnos y cumplir con sus mandamientos. Y nada, eso es lo que quería añadir. Gracias, Jonabé. Gracias por ese excelente aporte. La verdad es que estoy de acuerdo con eso que acabas de mencionar. ¿Alguien más, algún aporte sobre este capítulo? ¿Quería agregar algo? Adelante, Isaac. Gracias. Me he nutrido bastante de la opinión de todos con respecto a este capítulo. Me llama también bastante la atención el hecho de que esta actitud un poco ambivalente del rey Shaul. Creo que esto también es parte de nuestra vida. Nosotros a veces podemos estar a favor de la Torah, a veces en contra, a veces cumplimos, a veces no cumplimos, aún sabiendo que eso que no estamos cumpliendo es bueno para nosotros, ordenado por el Creador, actuamos como Saúl. Entonces muchas veces yo veo aquí hay como las dos, hay un Jonatán, como el equilibrio entre los dos, ¿no? Entre aquel que no cumple y David que cumple. Él busca como equilibrar estas dos, ¿no? No equilibrar, porque no puede haber un equilibrio entre el que no cumple, pero busca como que comprenda porque él se lo dice a su padre, como que porque él está buscando hacer daño a alguien que no ha cometido pues ningún tipo de mal. Entonces, a través del entendimiento podemos comprender, y sin embargo muchas veces hace falta la voluntad. Entonces yo veo acá que nosotros muchas veces podemos actuar como Saúl, una persona perturbada, acá asociado con este espíritu malo que envió el Eterno, pero ¿por qué nosotros no podemos pensar? Y me lo pregunto a mí mismo, ¿no? También,
que podemos estar perturbados sin saberlo con un espíritu quizás sutil, ¿no? No tan evidente, pero sutil. Digo porque nosotros muchas veces podríamos estar cumpliendo algo y después dejarlo de cumplir de manera que la Torah ordene, dejarlo de hacer de manera irracional, actuar de manera irracional, aún sabiendo que incluso esta ambivalencia un poco que en la modernidad podría verse como de problema psicológico, ¿no? Es decir, dice que sí, después dice que no, después dice que sí, después dice que no, y nosotros también podríamos estar actuando así, aún sin saberlo, por lo que creo que esto también nos llama a nosotros a la reflexión. Gracias. Gracias, Isaac, por ese aporte. De hecho, estoy completamente de acuerdo en eso que acabas de mencionar de la psicología. Y yo creo yo creo, ¿no? Yo entiendo que Shaul se estaba volviendo, se estaba trastornando, o sea, había un trastorno que el creador estaba provocando en Shaul. Y eso lo vamos viendo gradualmente, porque como acabas de mencionar, Tiro quería matar, después no lo quería matar. David tuvo un tiempo con Shaul luego de eso, primeramente, luego que quería matarlo, volvió David a tocar el arpa. Y no hasta la segunda vez, o la tercera, que David se escapa de él por segunda vez en un mismo tiempo, no es que hasta ahí es que él decide, no, a este lo tengo que matar. Pero vemos que Shaul va locando gradualmente, y eso es algo psicológico. Yo creo que el creador lo estaba atacando por esa parte, lo estaba haciendo ver como un loco delante de todo el pueblo, porque ya la gente no confiaba en él, en las cosas que él decía. Y eso lo vamos a ver más adelante, cómo él va perdiendo esa integridad con el pueblo. Y eso para mí es algo bien interesante. Bueno, pues seguimos con el capítulo 20. No lo voy a leer, honestamente no lo voy a leer porque no nos va a dar tiempo. Pero sí vamos a tocar varios puntos de interés. Sería bueno que cada quien, antes de escuchar los aportes, leyeran el capítulo, así van comprendiendo lo que se trae a la mesa, ¿no? Como puntos de referencia o puntos de interés. Seguimos viendo que David sigue huyendo. Esta vez fue para con Jonatán. Y le habla refiriéndose a como que yo he hecho mal. Jonatán, con algo de inseguridad, no sabe exactamente si el padre realmente quiere matar a David. Ya eso lo hemos leído anteriormente. Que David volvió nuevamente con Shaul luego de que este buscara para hacerle daño. Es por eso que tanto Jonatán le hace este acercamiento a David y le deja saber como que, mira, no te preocupes porque mi padre no me lo va a encubrir. La cosa es que el mismo David le abre los ojos dejándole saber que como son bien amigos, o sea, el padre dice, no lo voy a contar a mi hijo porque le va a contar. Y eso lo podemos ver hoy en día. O sea, como que uno, espérate, no le voy a contar no le voy a contar nada a porque es bien amigo de aquel y se lo va a decir. Eso ya pues Shaul lo sabía. Luego de la alianza renovada que hacen estos dos, deciden por trabajar en preservar sus almas, o sea, sus vidas. Sabemos que Jonatán da por hecho el reinado de David y le hace un recordatorio, más bien un juramento para que no destruya de todo su descendencia. Es a saber cuando David comienza a ser príncipe sobre todo Israel. Y eso como que ya Jonatán lo sabía. Me llama la atención cuando el mismo Shaul le dice molesto a Jonatán. Eso está en el 30, el mismo capítulo 20. Cuando vemos un Jonatán cubriendo a David y el padre Shaul le habla como si Jonatán fuese un amanerado o le gustara a David. Por eso el mismo Shaul le dice, para vergüenza tuya y vergüenza de la deshonra de tu madre, queriéndole decir como que tú estás o sea, ¿te gusta David? Sabemos que al final de este capítulo prevalece un juramento ligado entre ambos, entre dos buenos hermanos. Quiero aclarar algo aquí, es que mucha gente saca de contexto también lo del Rosh Hodesh. Los Rosh Hodesh sabemos que son los comienzos de cada mes. Se hace una fiesta, es como una celebración, pero no es como un Shabbat. Y no es un Shabbat, que Shabbat significa un reposo. En el Rosh Hodesh se puede trabajar y se puede cocinar, se puede hacer muchas cosas.
Y cuando aquí menciona el segundo día del Rosh Hodesh, lo que está queriendo decir es que el segundo día de tal mes. Es como decir, en otras palabras, en el segundo día del mes de, qué sé yo, de febrero. O en el 10º día del mes tal. O en el día 15 del mes tal. Así sucesivamente. Eso es lo que quiere decir. Se utiliza para ampliar el concepto de X o tal evento, sin perder el suceso de lo que se está narrando o hablando. Es por eso que se menciona en el segundo día del Rosh Hodesh. No es que sean 2 Rosh Hodesh o que se celebran 2 días. Es que la narrativa se hace desde la perspectiva de un rey. O sea, el rey cenaba con sus capitanes y los cercanos a él en una mesa real. Pero esto era todos los días. O sea, hay que entender bien que lo que se está hablando aquí y sobre quiénes es una comprensión de un reinado. Y hay que entender que el Rosh Hodesh es un día, no 2. Por eso es que quería dar un poco más de énfasis a este tema, porque es como el otro punto importante que vi aquí en el porque lo demás es como que pues el arco, la fecha, lo que Jonathan habla con su papá, lo que Jonathan le dice a David, el mensaje entre los dos y un sinnúmero de cosas, pero en el resalte por lo menos del punto de interés que vi fue y es que mucha gente confunde o malinterpreta de que son 2 días de Rosh Hodesh. No son 2 días de Rosh Hodesh. Lo que pasa es que el segundo día, cuando el rey fue a la mesa a comer, porque el rey comía todos los días ahí. El rey comía, podría decir, en el 4º día del Rosh Hodesh, o sea, para hacer referencia que es el día 4, luego de un Rosh Hodesh. Ya después del 5º, el 6º, como que no tiene referencia, va el día 6 de tal mes, o el día 15 de X mes. Pero como es algo que fue muy cercano a Rosh Hodesh, pues dice el segundo día del Rosh Hodesh. O sea, es para dar ese análisis de comprensión de que fue luego de un Rosh Hodesh. Pero sabemos que Saúl comía con sus capitanes, con su fuente leal en una mesa real todos los días. Así que lo traigo para aclarar este punto. Vamos a seguir con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Gracias. Siguiendo con la línea de lo que estabas comentando, es bien interesante porque para mi entender, ¿verdad? Yo creo que esto de la festividad de Luna Nueva era una fiesta como civil, no era una fiesta como lo es las fiestas que están en Levítico, ¿verdad? Que el Creador demanda que son las fiestas de él y el pueblo las tiene que celebrar o sí. O sea, no. Incluso el Pesas tenías la oportunidad de que si no podías celebrarlo el primer mes, tenías para el segundo mes para celebrarlo también y hacerle el sacrificio de Pesas, porque Pesas significa sacrificio. El nombre de la fiesta es Hajamazot. Pesas es el sacrificio que se hace entre las 2 tardes del día, ¿verdad? Del día antes de Hajamazot. Por eso es que el Pesas se sacrifica, se come con panes sin levadura, porque ya al sacrificarlo y hacerlo, pues ya se empieza a comer, entra el comienzo de la festividad, que es Hajamazot. Era algo que quería aclarar, porque a veces hay personas que dicen, no, la fiesta de Pesas, y yo no, Pesas no es una fiesta, Pesas es un sacrificio, es el nombre del sacrificio. Bien, aquí vemos que era una costumbre que en Rosh Hodesh, que no es Shabbat, porque los Rosh Hodesh no son Shabbat. Shabbat es un día de reposo. Rosh Hodesh es ¿verdad? El comienzo del mes. Vemos que era una costumbre hacer como una comida. El rey hacía una comida como un festín, y adicional a eso también está escrito que habían unos sacrificios que se tenían que hacer en Rosh Hodesh. Es bien interesante, aquí se habla de que David fue con su familia a hacer un sacrificio anual, parece que tenían una costumbre de hacer un sacrificio anual. Este sacrificio también se menciona, si no más me equivoco, creo que lo leímos en el capítulo 9 de Primera de Samuel. También vemos que en un comienzo Samuel también
realizaba un sacrificio anual también. O sea que creo que este sacrificio tiene que ser el mismo. Y pues obviamente David sabía cuándo iba a ser Rosh Hodesh, porque obviamente ellos observaban las fases lunares, y al observar que ya habían 1 o 2 días en oscuridad, en completa oscuridad, pues David podía deducir que, ya pasaron 2, 3 días de oscuridad, pues ya puedo deducir que mañana va a ser Rosh Hodesh. Y es por eso que dice, mañana va a ser Rosh Hodesh, tu padre va a hacer una comida, una cena, como de costumbre, y yo no voy. David sabía que si se presentaba allí iba a morir, porque ya David lo presentía en su corazón, ya David conocía que Saúl lo estaba persiguiendo, que Saúl estaba en contra de él. Pero Jonatán, pues ingenuo al fin. Acuérdense que también Saúl era su padre también, o sea que a lo mejor se le hacía difícil creer o pensar que su padre pudiera hacer algo así. Y entonces vemos cómo aquí se hace un trato entre ellos de amistad, de cuidarse, de juramento, que para mí vale mucho. Yo entiendo que la amistad que Johanán y el amor que le tenía Johanán a David era un amor de hermandad, y ¿verdad? Vemos que él lo ayuda en cierta manera a escapar de su padre, de Saúl. Y nada, adicional a eso, pues vemos que sí, que se menciona lo del festín de Rosh Hodesh, y aquí pues a veces hay personas que quieren torcer lo que aquí está escrito, queriendo pensar otras cosas. Recuerden también que en Shabbat no se puede cocinar, en cambio Rosh Hodesh sí se puede cocinar. No es obligatorio hacer una fiesta, hacer un festín en todos los Rosh Hodesh. Si usted lo quiere hacer, si usted quiere en Rosh Hodesh hacer una comida especial por ese día, usted lo puede hacer, pero no es obligatorio. Como bien dije, es como una festividad civil, una festividad de que se hacía como costumbre, como tradición. Otra cosa que quería comentar sobre este capítulo es la importancia de los juramentos. Vemos aquí que Jonatán hace este juramento en el nombre del Creador y lo cumple. Y también vemos cómo Saúl cada vez va en decadencia, cada vez va o sea, yo entiendo que todo este proceso el Creador no lo quitó del medio de David rápidamente, porque había un propósito en todo esto, y era que Saúl siguiera cayendo en lo más bajo, o el Creador dándole tiempo y oportunidad de arrepentirse también. Porque en todo ese momento Saúl no tiene ninguna excusa. El Creador le dio todo ese tiempo para retractarse, y en cambio de retractarse lo que hacía era que caía peor y peor y peor y peor. Y nada, otra cosa también que me llamó mucho la atención es que en el capítulo anterior, y no lo mencioné, es que David, el Creador le daba las victorias a David. O sea, David era súper popular dentro del pueblo, y eso era algo que a Saúl le molestaba, le irritaba, y no comprendía, me imagino que no comprendía, y es que el Creador era el que le entregaba en su mano a David a sus enemigos. Y es bien interesante ver que también eso lo hizo también con Yehoshua, con Josué también lo hizo el Creador le daba la fortaleza y la valentía, y ponía a sus enemigos en las manos a Josué para destruirlo. Y es una similitud también en eso que veo de David y Josué. Y adicional a eso también vemos que la persecución que hay de estos hombres y de Saúl contra David es algo que eventualmente vemos en los salmos, perdonen los ruidos. Vemos que David hace salmos que son de súplica, de pidiéndole al Creador que
lo proteja, que lo cuide, que habla de sus enemigos, cómo lo persiguieron, cómo, ¿verdad? Él tuvo que esconderse, que se sintió atado de mano por ¿verdad? Porque era en contra del rey o sea, era el rey el que estaba en contra de él, el que lo estaba mandando a perseguir. Y salmos como el Salmos 22 son un vivo ejemplo de la angustia que estaba viviendo David por esta persecución que tenía Saúl contra él. Y nada, eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Ilian. Gracias por ese excelente aporte. Definitivamente vemos un escenario más amplio cuando se dan estos puntos de referencia. La idea de estos puntos de referencia es poder centrarnos en el mensaje principal del capítulo, ¿no? Vuelvo y repito, el que lo quiera leer, sería bueno que leyera los capítulos que se está dando esta referencia, porque así lo va comprendiendo un poquito más. Las referencias que damos, los puntos de aporte, son aportes que nosotros, según entendemos, lo discutimos para dejárselo saber a todos aquellos que se estén llegando a conocer de la Escritura, ¿verdad? de la Torá, los escritos y los profetas, pueda tener una mejor comprensión. Así que no somos maestros, somos guías y somos personas que ayudamos a los demás o a ustedes que están escuchándonos a que tengan una mejor comprensión y puedan comprender mejor de lo que se habla, los escritos, los profetas y el Creador quiere para su pueblo. Así que esto es algo bien importante que se meta en su cabeza y lo pueda comprender. Aquí no hay rabinos, aquí no hay moré, aquí no somos guías con referencias, con aporte, para que cada uno de ustedes pueda entender un poco mejor de lo que se está hablando. Vamos a seguir con la ronda con Jonabé. Adelante, Jonabé. Shalom, gracias. Pues en el capítulo 20, ¿verdad? Tenemos un entendimiento más profundo de la relación de David y Jonatán. Sinceramente, y en mi humilde opinión, y juzgando por la lectura, al recordar los capítulos que leímos anterior a estos, observamos que Jonatán era temeroso del Creador, que amaba al pueblo y que siempre buscaba su bienestar. Y que en más de una ocasión reprendió a su padre por las malas decisiones, ¿verdad? Habiendo dicho eso, tenía un espíritu conectado con el Creador y por esa razón me dirijo a opinar que Jonatán tenía un entendimiento tanto espiritual como intelectual de quién era David y por eso sentía amor por David, respeto y ese compromiso tan grande de ayudar a David, ¿verdad? Miren, las casualidades no existen. Para mí todo era el plan del Eterno para favorecer a David en sus caminos y que finalmente pudiera cumplir con sus designios. Por otro lado, Saúl estaba furioso por la relación de Jonatán con David. Para él debió ser un golpe bajo que Jonatán fuera más fiel a David que con él mismo. Pero como dije anteriormente, Jonatán era un hombre entendido que sabía que lo que su padre quería hacer era otro más de sus errores impulsivos. La reflexión de esto, ¿verdad? Muchas personas hacen comentarios errados o despectivos sobre la relación de David y Jonatán, pero debemos de reconocer que en la vida siempre vamos a conocer a alguna persona con la cual, ¿verdad?, reconocemos que puede ser de gran ejemplo, ¿verdad?, donde creamos una gran conexión, fidelidad. Puede ser de mujer a mujer, de hombre a hombre, o viceversa. Una persona que nos ayuda, ¿verdad?, o nos inspira a ser mejores, o hacer cosas más correctas, ¿verdad? Y donde en esa relación mostramos una lealtad y una fidelidad. Entonces, pues habiendo dicho eso, tenemos que tomar en cuenta que todas las cosas que sucedieron en esta lectura, ¿verdad? El Creador estaba ahí, en cada cosa que estaba sucediendo, el Creador estaba ahí. ¿Por qué? Porque todo lo que iba a suceder con David, su reinado, tenía que pasar. Y como dije antes, nadie iba a frustrar eso. Y pues habiendo dicho eso, ya eso era lo que quería comentar. Gracias, Jonabé, gracias por ese excelente aporte. El Creador está en todos lados, eso es bien importante traerlo.
el Creador está en todo. A veces nos hace cuestionar si nosotros vamos a decir la verdad o vamos a decir un engaño, pero ¿quiénes somos nosotros para engañar al Creador? Realmente lo sabe todo. Vamos a saber si somos íntegros, si nuestro corazón es puro y leal a Él. ¿Alguien más, algún aporte sobre esta lectura, sobre este capítulo? Agrego lo siguiente en relación al apego desmesurado que demuestra tener el rey Saúl. Creo que este es una de sus dificultades, porque la envidia que él siente, como se dijo, es producto primero de este odio gratuito hacia el rey David, y también el temor que él siente por perder su reino. Pero es que este reino le fue dado a él por voluntad divina, y el Eterno da y el Eterno quita, y él se niega a entregar, él se niega a renunciar, o él se niega al desapego de aquello que no le pertenece, sino que le fue dado por parte del Eterno y que también le puede ser quitado. Entonces él se niega a confiar en la voluntad divina, en última instancia. Creo que esto también a nosotros nos llama a la reflexión cuando, igual que el rey Saúl, nos apegamos a las cosas, nos negamos a desprendernos de aquello que nos ha sido dado, nos ha sido confiado, y que así como nos ha sido dado también nos puede ser quitado. En relación a Jonatán, me llama mucho la atención el hecho de que él se opone a su padre a favor de un amigo, aunque ese amigo no es cualquier amigo, es un rey que fue ungido, ¿no? También por el sumo sacerdote o por el profeta Shemuel en este caso. Y esto nos llama también a la reflexión el hecho de que la Torá, el cumplimiento de la Torá, está por encima de cualquier parentesco, de cualquier unión, de cualquier familia, ¿no? De cualquier familiar, no porque sea un hijo, no porque sea un hermano, no porque sea un padre, uno debe cegarse y debe entonces poner por encima ese parentesco familiar o sanguíneo por encima de la Torah, cosa que no hace Jonatán. Y creo que allí nosotros también pues debemos, al igual que Jonatán, poner por encima la Torah, por encima de cualquier lazo familiar, sanguíneo, de parentesco, de amistad, etcétera, y no cegarnos a la hora de juzgar, porque él no lo hizo. Él sabía que la justicia estaba de parte de David, y así lo hizo, a pesar de que David no era su sangre. Gracias. Gracias, Isaac. Gracias por ese aporte. Ya Jonatán sabía del mal de lo que estaba haciendo su padre. Por eso es que también empieza a desligarse y a darle más énfasis a David, que sabe que David estaba teniendo buena fama, David todo lo que hacía el creador era sobre él, y en cierta parte Jonatán también se identificó con David, porque cuando pasa lo que pasó, que Jonatán se va con el escudero y pasa lo que pasa, que se revuelca el gallinero Filistín y todo el mundo se empieza a atacar y pasa una masacre que Saúl manda a contarlo, averíguate porque quién falta de nosotros, porque alguien de nosotros debe estar allí, y se enteró que era Jonatán. Así que vemos que Jonatán también se identifica con David. David era un guerrero, y cuando Jonatán le dice a su padre, o sea, si esta gente hubiese comido, ¿cuánto no hubiese sido el desgarramiento del pueblo enemigo? O sea, cuando Saúl primeramente habló sobre una promesa, quien comiere hasta vencer, o sea, Saúl era una persona que estaba perdiendo el control y estaba perdiendo su gente.
Y Jonathan vio estas cualidades en David y puso esta confianza en David para hacer un juramento con David, lo ayudó. Sin embargo, vemos como el papá lo menosprecia, porque menosprecia a Jonathan. Jonathan en ese momento sale, en ese capítulo 20, se retira airado, se retira molesto. Y vemos aquí un lazo, como bien mencionaste, Isaac, de una amistad, de una hermandad, algo más allá. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mucha gente tuerce esto dando a entender otras cosas. Y lo más bonito de todo es que hacen juramento, y ese juramento, David, vamos a ver más al frente cómo David trata de cumplir este juramento que le dio a Jonathan. ¿Alguien más, algún aporte adicional? Bueno, pues si no, les deseo a todos, Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov.